Hay una frase que escucho con mucha frecuencia. Es una frase que suena madura, responsable, incluso yo diría que inteligente. Y es esta: ahora no puedo. Escucho muchas veces la frase de ahora no puedo cambiar de trabajo, ahora no puedo pedir aumento, no puedo formarme, no puedo mudarme, no puedo emprender, cosas del estilo. Y lo más peligroso es que esa frase normalmente no suele ser mentira. Normalmente suele ser verdad. Pero hoy voy a decirte algo que quizá no te guste escuchar. Y el problema no es que no puedas. El problema es que llevas tanto tiempo viviendo así que ya no te das cuenta de lo que has perdido. Hoy no vamos a hablar de ahorro. No vamos a hablar de inversiones. Ni tampoco vamos a hablar de dinero. Hoy vamos a hablar de algo mucho más serio. Vamos a hablar sobre las opciones que tu vida ha perdido sin que ni siquiera te dieras cuenta. Porque la matriz financiera no te esclaviza quitándote el dinero. Te esclaviza quitándote esa capacidad de elegir. Y sabes que cuando no puedes elegir, tu vida ya no te pertenece. Bienvenido, bienvenida al podcast Sal de tu Matrix Financiera. Hoy entramos en el episodio número 11 y vamos a mirar tu vida como un arquitecto. Hay gente que vive con un muy buen sueldo. Hay gente que desde fuera parece tener una vida estable, incluso se podría decir que exitosa. Pero por dentro puede que estén viviendo con cierta tensión, porque su vida se sostiene sobre una sola columna: su nómina, su trabajo. Y este punto es muy importante que lo entiendas. Uno no está atrapado cuando gana poco dinero. Tú puedes estar atrapada cuando necesites tu sueldo para sostener tu vida tal cual como la tengas construida o diseñada. Porque tienes que ser consciente, es que no solo pagas facturas, pagas también tu imagen, pagas una casa que te obliga a seguir trabajando y al fin y al cabo estás pagando un estilo de vida que probablemente ni siquiera te estés cuestionando. Pagas, a fin de cuentas, una versión de ti mismo que no puedes desmontar sin sentir cierta, digamos, permíteme decir la palabra, vergüenza. Y entonces ocurre algo, y es que tu vida empieza a tomar decisiones por ti. Sí, no es que seas tú quien vaya tomando las decisiones. No decides por deseo, sino que al final te ves decidiendo por supervivencia. Y esa es la primera puerta de la Matrix. Cuando la supervivencia se convierte en tu rutina y la rutina se convierte en tu condena. Hay una mentira silenciosa que el sistema nos ha hecho creer. Y la mentira es la siguiente: trabajo para ganar dinero. ¿Sabes lo que pasa? Que la verdad es otra totalmente diferente. Tú no estás vendiendo solo tu trabajo. Estás pagando con tu vida y no te das cuenta. Cada vez que aguantas un trabajo que no te gusta, estás perdiendo la opción de levantarte con paz. Si no pides
un aumento por miedo, estás perdiendo esa opción de sentirte respetado. Como por ejemplo, si sigues en una relación que ya no es, que sabes que no está funcionando, estás también perdiendo la opción de ser libre. O como cuando estás aplazando un sueño que tienes y que sabes que pues es muy importante para ti, en ese caso también estás perdiendo esa opción de construir una vida con sentido. Y aquí viene el golpe. La mayoría de la gente no está cansada por trabajar. La mayoría de la gente no solo está disgustada por tener que levantarse pronto y pasar horas haciendo un trabajo que no le llena del todo. No, no. Una parte importante de ese cansancio se debe a que uno no puede elegir. Y eso es lo que destruye por dentro. Eso agota el alma. Y no es el horario, sino es esa sensación de sentirse atrapado o atrapada. Te voy a contar algo personal que yo he agradecido sentir y vivir en el pasado. Hubo un día en el que lo vi con una claridad brutal. Yo estaba en la cama leyendo un libro. Era un momento tranquilo, normal, cotidiano. Es cierto que ya tenía yo algo en el interior que me estaba pidiendo cambiar mi vida. Había algo dentro de mí que me decía que este no es el camino que tengo que seguir yo, porque siento que siempre voy a estar atado a mi trabajo y no voy a obtener una mejora. Entonces estaba leyendo un libro sobre finanzas personales y de repente me cayó encima una verdad que llevaba años esquivando. Y es que mi vida dependía demasiado de una sola fuente de ingresos. Mi vida dependía demasiado de mi nómina. Y no importaba cuánto estuviera ganando, no importaba si yo en el futuro pudiera tener aumentos de sueldo, y no importaba tampoco el cargo que yo pudiera conseguir, porque la verdad era que si esa columna fallaba, que si yo dejaba de tener ese trabajo, mi edificio, todo en lo que se sostenía mi seguridad financiera y mi vida, se venía abajo. Y en ese momento entendí algo que me atravesó completamente. Y era que no necesitaba ganar más, sino que yo necesitaba construir más margen, necesitaba crear más opciones en mi vida, necesitaba diseñar una vida menos dependiente y menos frágil. Y ese día empezó mi arquitectura. Y ahora te voy a hacer una sola pregunta. No es que sea bonita, puede que no te parezca que sea cómoda, pero lo bueno es que es real, ¿vale? Escucha. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida estás aplazando porque necesitas tu sueldo? No respondas con la mente. Respóndeme con el cuerpo. Si al escuchar esta pregunta te ha entrado un nudo, déjame decirte que ya tienes la respuesta. Y escucha esto. Si tu sueldo decide tu vida no es tuya. Se puede decir que está alquilada. Y puede que tengas coche, casa, puede que realices viajes, incluso puede que tengas una vida correcta. Pero la verdad es que si no puedes moverte con libertad, estás dentro. Déjame contarte una historia. No es épica, no se trata de una historia de ricos ni de empresarios. Es una historia normal.
de un hombre corriente que trabajaba en una empresa desde hacía años. No le iba mal, tenía un sueldo decente, un piso correcto, un coche normal, una vida estable, vamos. Y desde fuera, pues parecía que todo estaba bien. Pero un día, mientras cenaba, su hijo le preguntó: «Papá, ¿por qué siempre estás cansado?». El hombre sonrió: «Porque trabajo mucho para que nos falte de nada». Pero el niño insistió: «¿Y por qué trabajas en un sitio que no te gusta?». Y entonces el hombre se quedó en silencio, porque entendió algo. Y entendió que no trabajaba ahí porque quisiera, trabajaba ahí porque no se podía ir, no podía irse. No es porque fuera inútil o no fuera capaz, no. Es porque había construido una vida que solo podía sostenerse con ese sueldo. Y ese día, gracias a su hijo, a esa pregunta, pues lo pudo ver. Vio que no había comprado una casa, sino que había comprado en cierta medida una jaula, ¿vale? Había hipotecado su trabajo actual y futuro por esa forma de vida. Y vio también que no tenía un coche, sino que tenía una obligación en forma de pagos mensuales. Y vio también que no tenía estabilidad en el trabajo, sino que lo que tenía era dependencia del trabajo. Y esa es la tragedia silenciosa. Que la Matrix no te quita tu vida de golpe, te la compra a plazos. Y quiero que esto te quede bien claro. Tu sueldo no es el problema, tampoco tu trabajo es el problema. El problema puede ser que tu vida dependa de algo que no controlas. Y cuando hay algo que no controlas tú, lo que estás siendo es controlado. Ese algo te controla a ti. Porque la libertad no empieza cuando se gana más dinero, sino que empieza cuando recuperas opciones, decisiones en tu vida que puedes llevar a cabo, cuando dejas de tener limitaciones. Si tú comienzas a poder decir: puedo parar, puedo cambiar esta situación por otra, puedo elegir, si quiero me puedo ir de este sitio. Cuando empiezas a poder decir eso, entonces sí que estás viviendo una vida diseñada por ti y no por el sistema. Y ahora te voy a proponer hacer algo real, ¿vale? Es una propuesta, es como si fuera la tarea del episodio, ¿de acuerdo? Y es que escribas tu lista de opciones secuestradas. Te propongo que escribas 5 cosas que harías si tuvieras margen. Esto es, si no tuvieras limitaciones. Por ejemplo, ¿vale? Sin filtros. Por ejemplo, me gustaría poder pasar todas las tardes con mi hija, con mi hijo, si pudiera elegir, ¿vale? En el caso de que tengas un trabajo que haga que salgas a las 7 de la tarde, pues ese podría ser un ejemplo, ¿no? Sería una opción que en este momento sería una opción secuestrada, ¿vale? No puedes pasar las tardes con tu hijo o con tu hija, y para cuando llegas a casa pues simplemente hace su cena, mejor dicho, se baña y se va a la cama. Pues esa sería una opción secuestrada. Puede haber diferentes opciones, ¿vale? Por ejemplo, que pues me gustaría ir con más frecuencia a un país extranjero a pasar más tiempo o a pasar tiempos prolongados. Bien, pues es importante que cuando escribas estas opciones secuestradas, al lado escribas qué es lo que te impide llevar a cabo esto, ¿vale? Por ejemplo, imagínate en la situación de no poder pasar las tardes con tu hijo o con tu hija, ¿no? Porque sales tarde del trabajo. Puedes poner al lado que esto te lo impide, por ejemplo, pongamos tu hipoteca. Tienes una hipoteca que pagar de X
Entonces, como tienes que hacer ese pago, no puedes permitirte una reducción de jornada por conciliación y eso al final hace que tú tengas que trabajar esas horas de más que de otra forma no tendrías que hacerlo y podrías pasar más tiempo con tus hijos. ¿Vale? Entonces, es importante que seas muy honesto, muy honesta, y te propongo que marques una opción y que intentes, después de hacer esa lista de cinco opciones secuestradas, marca una y ponte como objetivo recuperar esa opción secuestrada, ¿vale? Solo una. Y te recomiendo que sea pues la más fácil de llevar a cabo, ¿de acuerdo? Y puedes escribe lo siguiente: este mes recupero esto. Cuando lo escribes, lo estás haciendo real. Y cuando lo haces real, la Matrix tiembla. Y quiero que te quedes con esto. El objetivo no es tener más dinero, el objetivo es que recuperes tu vida. Porque el dinero es solo algo material. La realidad es que es solo algo material que te permite tomar más opciones, tener más libertad. ¿Vale? El edificio que estás construyendo es ese edificio donde tú eliges estar. Y si hoy te has dado cuenta de que estás aplazando decisiones por necesidad, no te castigues ni te culpes. Solamente contémplalo, reconócelo, porque ese reconocimiento es el primer acto de soberanía. Y desde ahí comienzas a construirlo todo. Hay gente que vive toda la vida creyendo que su jaula es normal. Trabajan, pagan, aguantan y se acostumbran. Hasta que un día, como puede ser el día de hoy para ti, despiertan. Pero puede que ya sea tarde. Pero hoy no. Hoy tú lo has visto, lo estás viendo y has identificado tus opciones secuestradas. Y cuando ves la jaula, ya no puedes fingir que no existe. En el próximo episodio vamos a integrar todo lo aprendido y vamos a cerrar el círculo. Porque si algo has entendido en esta temporada es esto: salir de la Matrix no es golpe de suerte, es una arquitectura. Y tú ya estás construyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos.